Muy buenos días, queridos compañeros. El día de hoy nos compete hablar acerca de los derechos fundamentales. Mi compañero Javier Vuelvas y el suscrito Javier Rodríguez hablaremos acerca de esta importante función, de este importante tema. Como primera medida, hablaremos acerca del concepto, ejemplo y características del principio constitucional. Pues tenemos que hacer un breve esbozo acerca de la defensa de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos y el principio de derecho internacional. En ello citaremos diferentes jurisprudencias, como por ejemplo la sentencia C-269 del año 2014, en la cual hablaremos acerca del problema jurídico, del resumen de los hechos, de la explicación del principio constitucional. Para hablar acerca de los derechos fundamentales, debemos decir primero que un derecho fundamental son una clase especial de derechos subjetivos, cuya diferencia específica radica en el carácter fundamental. El concepto de derechos fundamentales presupone, por parte, crear un concepto de derechos subjetivos y, por otra parte, establecer que debe entenderse por carácter fundamental. De acuerdo con Robert Alexy, un derecho subjetivo es todo, es integración de tres tipos de entidades: una disposición jurídica y una norma jurídica o varias normas jurídicas, y una posición jurídica o varias posiciones jurídicas. En estas propiedades, o el derecho fundamental cuenta con varias propiedades. Dentro de esta encontramos la validez jurídica, el carácter abstracto y su generalidad. La validez jurídica habla de los derechos fundamentales, hablan específicamente del sistema jurídico, y el carácter abstracto de las disposiciones de derecho fundamental. La generalidad habla acerca de los derechos fundamentales, los cuales tienen validez antes de su aplicación concreta e independientemente de ella. A ver, el derecho fundamental tiene un carácter fundamental, que es una propiedad compleja que a su vez está compuesta por otras propiedades. Como consecuencia, debemos primero decir que estas propiedades constituyen un carácter fundamental de los derechos fundamentales y se le atribuye estos derechos una naturaleza específica dentro del género de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos, hablemos que es un derecho fundamental que revista o no ciertas propiedades fundamentales, es una razón para conceder el derecho un peso mayor o menor, de menor ponderación, que la enfrentan otros derechos subjetivos o bienes colectivos. Dentro de las propiedades que pueden ser consideradas como fundamentales, es preciso diferenciar entre propiedades formales y propiedades materiales. Las propiedades formales, decimos que los derechos fundamentales vinculan al legislador y establecen límites del proceso democrático, que la toma de las decisiones políticas. Estos derechos forman una clase especial del género o en el género de los derechos subjetivos, y a la que solo muy pocos derechos pueden pertenecer. Dentro de las propiedades formales, podemos establecer una estrategia que consiste en definir ciertas propiedades formales como las propiedades fundamentales de estos derechos. Las propiedades formales se refieren al hecho de que los derechos fundamentales hayan sido establecidos en ciertas fuentes del derecho. Desde el punto de vista, ellas podrían ser. Son cuatro. Son: ¿qué disposición se establece del derecho fundamental? Que pertenezca al capítulo de derechos fundamentales de la Constitución. La otra es que dicha disposición forme parte del texto constitucional. Por otra parte, que esta disposición forme parte del texto constitucional de otra fuente de derechos, sobre todo los pactos, convenciones, tratados sobre derechos humanos, siempre y cuando la Constitución haga un reenvío a dicha fuente. Que la jurisdicción, por último, que la jurisdicción constitucional reconozca la validez, no de la disposición, sino de una norma o de una disposición de derecho fundamental.
A ver, tenemos por otra parte que la pertenencia del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución existen tres posibilidades en relación a la primera propiedad. Es posible considerar esta propiedad como una condición suficiente y necesaria para la clasificación en un derecho subjetivo como derecho fundamental. Otra como una condición solo necesaria o como una condición solo suficiente. Un ejemplo de la consideración de esta propiedad como una condición suficiente y necesaria es la interpretación del artículo 53 de la Constitución Política, en el cual reza: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos. En esta, la doctrina constitucional española acepta, o hablando acerca de un parámetro, la doctrina constitucional española acepta de que en un acuerdo con este artículo un derecho es fundamental si vincula al legislador y a los demás poderes públicos. A ver, dentro de la pertenencia del capítulo de los derechos fundamentales de la Constitución está una interpretación de la plausible del artículo 53.1, en el cual lleva a la conclusión de que el carácter vinculante frente al legislador y a los demás poderes públicos es solo consecuencia de una causa anterior. Mientras tanto, en el título 1 de los deberes y de los capítulos fundamentales, el título 1 del capítulo 2, derechos y libertades. De ellos sigue el capítulo 2, que contiene los derechos fundamentales y libertades fundamentales. A ver, dentro de todo este gran andamiaje de los derechos fundamentales, podemos nosotros complementar con diferentes jurisprudencias. Dentro de esto llamaremos a una primera parte de jurisprudencia dentro de estos derechos fundamentales, y podemos citar la sentencia C-372 del año 2011, donde habla acerca de los derechos fundamentales. En esta sentencia dice que deben gozar de mecanismos de justiciabilidad ordinarios y preferiblemente también reforzados. Y esta habla que los derechos fundamentales son mecanismos para su protección en Colombia. Dentro de esta jurisprudencia o dentro de esta sentencia C-372, reza de que el derecho fundamental debe de gozar de mecanismos de justiciabilidad ordinarios y preferiblemente también reforzados, como en el caso colombiano la acción de tutela. A ver, sin embargo, que en un derecho no goce de tales mecanismos no significa que no sea fundamental, sino que su consagración normativa es defectuosa o incompleta. En el caso de Colombia, la Constitución directamente prevé varios mecanismos de protección de derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, hablamos del artículo 86 superior. Introduce en el ordenamiento institucional la acción de tutela como un mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales, que debe tramitarse de manera preferencial por los despachos judiciales en un término reducido. Lógicamente, conocemos la acción de tutela, pues lógicamente un mecanismo que entró a partir de la Constitución de 1991. Y dentro de este contexto, al adentrarse en la resolución del cargo formulado, la Corte concluye dentro de esta sentencia que no le existía razón al demandante porque el legislador podía restringir la posibilidad de acudir a la casación y fijar criterios tales como la cuantía y la materia frente a cual procedía dicho recurso extraordinario. La corporación, en este caso, fundamentó su decisión en que la protección del derecho del trabajador, porque esta sentencia, pues lógicamente lo que se hacía era la búsqueda de que se defendieran los derechos o este derecho fundamental al trabajo, en el cual logra esencialmente durante las instancias procesales se ha diseñado para tal efecto el legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses. Lógicamente, también habla de que no se rompe dentro de esta sentencia el principio de igualdad, porque la cuantía para recurrir opera para ambas partes dentro del proceso. Es decir, cuando es recurrente es el trabajador o el empleador. Para apoyarnos acerca de los derechos fundamentales también tenemos otra sentencia, que es la C-288, en el cual habla acerca del Estado Social de Derecho, Estado Social Democrático de Derecho, dignidad humana, trabajo, igualdad y solidaridad como principios fundamentales. En esto, pues, hay un alcance del Estado Social de Derecho democrático de derecho a la dignidad humana. Dice: el amparo de lo regulado en la definición del Estado constitucional colombiano. En el artículo 1 del Código Penal se basa
en 4 principios esenciales o fundamentales que delinean los aspectos estructurales de la función estatal de cara a los ciudadanos. 1 es la dignidad humana, 2 el trabajo, 3 la solidaridad y el 4 la igualdad. Entonces, como consecuencia de lo anterior, estas medidas adoptadas por las autoridades en el marco de un Estado social de derecho han de consultar la realidad fáctica sobre el cual habrá de surtir efectos con miras a materializar la finalidad primordial adscrita para esta fórmula política y las instituciones públicas. Entonces, dentro de esas tenemos promover las condiciones de vida dignas en la totalidad de la población y especialmente predicable para las leyes en materia económica. Tenemos otra jurisprudencia, en este caso citaremos a la sentencia T095 del año 2016, en la cual habla acerca de los derechos fundamentales y la titularidad de ellos. Como primera medida dice que el ordenamiento jurídico ha reconocido la existencia de intereses individuales y de carácter colectivo o difuso. Entonces habla de que en los primeros la titularidad se predica en el individuo afectado, mientras que en la segunda es una titularidad difusa. En los dos tienen diferentes mecanismos para su protección de la naturaleza constitucional. Entonces, como en el eje del amparo es la protección de los derechos de la persona, fundamento y base del ordenamiento político. Entonces, se intenta superar las limitaciones de un modelo liberal clásico de individualidad y con base en el principio de solidaridad. Entonces, se diseña una serie de garantías para el resguardo de las colectividades. Hombre, así las cosas, de intereses difusos se arroja la titularidad de los derechos individuales o supraindividualidad. Dentro de esta sentencia, también citamos que los derechos fundamentales está la titularidad, no se predica a los animales o humanos. Dentro de esta sentencia se estaba buscando, pues lógicamente, la protección a animales, pero estos animales no eran los titulares del derecho. Entonces, aquí se va la legitimación por activa en la tutela, se colocó una acción de tutela. Y aquí el legislador lo que solicitaba dentro de su fallo era precisamente de que habían otros mecanismos para realizarlo. Lo veremos más adelante. Entonces, dentro de esta legitimación por activa en tutela es necesario que exista un sujeto determinante en titular de los derechos fundamentales. En este caso no eran personas, eran animales. Entonces, por ende, pues lógicamente lo que falla la Corte es que pues se vayan a la instancia anterior, pues porque la acción de tutela en este caso no aplica. Por otra parte, la sentencia T447 del año 2004 habla acerca de los derechos fundamentales. Este caso este es el tema primordial para nosotros, pero en este caso lo tomaremos como el concepto de amenaza. Aquí la Corte ha abordado de manera directa e indirecta el tema de la amenaza de los derechos fundamentales. En la sentencia T383 del año 2001, la Corte recogió los criterios que corresponden a los lineamientos centrales de la jurisprudencia de esta corporación en dos materias. Una fue el elemento subjetivo consistente en la convicción íntima de la existencia de un riesgo o peligro para el goce y disfrute del derecho. Y la dos fue el elemento objetivo y consistente en la presencia de condiciones fácticas que razonablemente permitan inferir la existencia de un riesgo o peligro para el goce y disfrute del derecho. A ver, aquí la existencia de un riesgo o peligro para el goce y disfrute del derecho fundamental está sujeto, como se indicó, a la evaluación de un patrón fáctico que conducirá al incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección de los derechos constitucionales y humanos que tiene el Estado. A ver, y de esta manera, entonces conlleva a la imposibilidad de disfrutar del derecho plenamente. De lo anterior, entonces implica dos consecuencias distintas. De una parte, que la valoración de riesgo o peligro solo podrá realizarse a partir de considerar el contenido del derecho fundamental que se estima amenazado o en peligro. Entonces, de lo anterior, por cuanto cada derecho demanda para tal efecto de su respeto o para su protección, puedan ambas implicar mandatos de abstención. Entonces, las conductas serán distintas. En un caso, por ejemplo, no impedir físicamente el paso y en el otro, no censurar. Tenemos otra sentencia que es muy importante, que es la sentencia 447,
en la cual, pues, lógicamente nos fundamenta los derechos fundamentales, valga la redundancia, en el concepto de amenaza. Pues dice o habla y concluye básicamente en esta sentencia que la Corte Constitucional dice que no existió violación alguna del derecho fundamental de la libertad religiosa y de culto por parte de la registraduría en el hecho puntual, porque no hubo violación del deber de respeto por las razones expuestas en la sentencia. Dice que pues no hubo una justa causa para cumplir con su deber. En esta sentencia, pues básicamente fueron dos personas que pertenecían a una iglesia y pues ese mismo día les correspondió ser jurado de votaciones en un puesto y no asistieron por su derecho a asistir o derecho al respeto o de culto. Sin embargo, la Corte se pronunció y manifestó pues que a estas personas se le había informado con anterioridad y pues no se hace todo el tiempo, y pues aquí el fallo, en este caso, pues se confirmó la sentencia que ya hemos expresado. Por otro lado, tenemos la sentencia 227 del año 2003 acerca de los derechos fundamentales, en la cual la Corte se basa en una sentencia que es la 418 del 92, en la cual allí señaló que los derechos obtienen un calificativo de fundamentales en razón de su naturaleza. Esto es por inherencia con respecto al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre. A ver, un derecho fundamental por reunir estas características y no por aparecer reconocido en la Constitución Nacional como tal. Estos derechos fundamentales constituyen las garantías ciudadanas básicas sin las cuales la supervivencia del ser humano no sería posible. Por su parte, cita otra sentencia que es la 419 del 92, en la cual señaló que los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad intimable caracterizada por su racionalidad, que le permite ejercer sus derechos y apetencias libremente. De ahí que le reconozca la dignidad humana, que lo coloca en situación de superior en el universo social en el que se desenvuelve, y por ello él es acreedor de derechos que le permitan desarrollar su personalidad jurídica y sin los cuales ésta vería discriminada, enervada y aún suprimida. Por otra parte, dentro de esta sentencia 227, dice que los derechos fundamentales protegen la vida y proscriben la tortura, aseguran la igualdad frente a sus congéneres y amparan el derecho a la intimidad, garantizan la libertad de conciencia, de cultos, de expresión y de pensamiento, salvaguardan la honra y le permiten circular libremente, le preserven el derecho al trabajo, a la educación y a la libertad de escogencia de una profesión u oficio, la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y su juzgamiento debe respetar el debido proceso y le garantiza el derecho a la libertad, a la libre asociación y a las formas de sindicato. Por otra parte, tenemos la sentencia, ya como última medida, tenemos la sentencia T406 del 92, en la cual pues, habla acerca de la acción de tutela como un mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con la posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales que sirva para unificar criterios de interpretación. Uno de los magistrados expone en esta sentencia que la decisión que ha votado favorablemente en la ponencia por cuanto se trata de la acción de tutela usada únicamente como mecanismo preventivo para evitar un perjuicio irremediable, lo cual está autorizado de modo expreso por el artículo 6, numeral 3, en el decreto 2591 del año 1991 y tomando en consideración el peligro que afrontan derechos fundamentales como la vida y la salud de quienes habitan en la zona afectada. Bueno, ha sido una breve de pronto intervención acerca de los derechos fundamentales. Posteriormente, nuestro compañero Javier Vuelvas continuará expresando los diferentes puntos que nos atañen en este gran tema. Muchas gracias.